has muerto y, ahora eres, como Cristo y, actúas como Él. Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. Hoy día, martes 16 de abril del 2024, para compartir la hermosa palabra de Yahweh. Quería compartir acerca de tu vieja naturaleza. Nuestra vieja naturaleza ya fue quitada y fue colgada con Cristo en la cruz. En el libro de Romanos capítulo 6, verso 6, el apóstol Pablo nos quiere mostrar una verdad que quiere que se revele a nuestras mentes y en nuestros corazones. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue muerto, ya fue colgado con Cristo en la cruz, para que el cuerpo de pecado sea hecho ineficaz y no tenga poder contra nosotros, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, sino sirvamos a Dios en nuestra vida nueva. Eso es lo que dice Romanos 6:6. Hay que saber, hay que entender, hay que comprender, ¿no? Que ya nosotros no somos la misma persona de antes. No somos el viejo hombre mejorado. Somos totalmente nuevos. Tenemos una naturaleza nueva. En Adán todos mueren, pero en Cristo obtenemos una vida de resurrección, una vida sobrenatural. El que está en Cristo es un espíritu que nunca antes ha existido. Fue creado en el mismo momento en que tú recibiste a Jesús. Eres creado a la imagen de Jesús para hacer buenas obras. Ha sido creado como un poema, Efesios 2:10, un poema de Dios, una bella obra de arte en Cristo Jesús, para que hagas las mismas obras que Jesús hizo. Estas obras ya fueron destinadas para ti desde antes de la fundación del mundo, pero es en una nueva creación. Cuando dice que considerados muertos, Romanos 6:11, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, está hablando acerca de tienes que verte como Dios te ve. Tienes que saber que el pecado ya fue quitado de ti, ya no está en ti. ¿Por qué tienes que saber eso? Para que ya no luches contra el pecado, para que ya no intentes cambiar. ¿No? Tu viejo hombre jamás va a cambiar. Ya Jesús lo quitó, lo clavó en la cruz. La Biblia dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. La palabra negarnos tiene que ver con cambio de mente, cambio de ideas, de pensamientos, porque un pensamiento, una idea grabada en tu mente va a formar una creencia. Lo que tú crees acerca de ti es lo que vas a hacer tú. Si crees que eres un cristiano débil y pecador, si eso tú lo crees, eso va a ser. Esa es una creencia, es una filosofía, va a formar una filosofía, un estilo de vida. Vas a estar peleando contra el pecado, contra algo que ya Jesús lo hizo, lo quitó. Nadie puede vencer el pecado. Es imposible. La carne, carne es. Romanos 8 dice que el Señor condenó al pecado en la carne. Está en la carne. Por eso que el Señor lo sentenció a muerte en la cruz. Cuando Jesús subió a la cruz, Él dice bien claro, cuando yo sea levantado de la tierra, a todos voy a traer a mí mismo. A todos nos llevó a la cruz. Muriendo Jesús, murió la naturaleza adámica, el viejo hombre, nuestro antiguo yo.
antes de Cristo. Y cuando Jesús resucita, Él nos otorga su justicia, su naturaleza, su código genético. Somos engendrados, somos hechos hijos de Dios, con la naturaleza divina. Eso es lo que tú eres, un ser distinto. Dice que Dios es el Padre de los espíritus, Padre nuestro que estás en los cielos, indicando que nuestra naturaleza, nuestra ciudadanía no es de la tierra, está en los cielos. Eres distinto, no eres un ser natural, no eres un ser mortal, eres un ser sobrenatural, celestial, eres un espíritu que tiene una mente que tiene que cambiar su manera de pensar acerca de quién eres. Tienes una nueva identidad. Eres como Cristo, porque nosotros estamos en Cristo, en el cuerpo de Cristo, para ser como Cristo y hacer lo mismo que Jesús hizo, porque tenemos su misma identidad. Nuestra identidad está escondida en Cristo, con Cristo, para movernos como Cristo. Eso significa mente de reino. Si tú te pones esta mente, estos pensamientos, vas a verte como Dios te ve y vas a dejar de luchar contra un pecado que ya es historia, ya fue quitado de ti. El cristiano que ha nacido de nuevo no practica el pecado, porque cuando comete un pecado se siente bajo, se siente mal, siente algo que no está en él. ¿Por qué? Porque el pecado ya no forma parte de ti. Has caído en el engaño de la serpiente que te hace creer que todavía sigues siendo malo, pecador y débil. Romanos 7 dice, queriendo yo portarme bien, ser un buen cristiano, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Por qué está en mí? Porque es un sistema de creencia, es lo que tú piensas. Bajo la ley, el pecado tiene poder. ¿Qué cosa es la carne? La carne siempre es el deseo de justificarse a uno mismo, ignorando la justicia gratis de Dios. Es gratis, es gracia. Solamente cree y verás la gloria de Dios reflejado en tu rostro. Eres una nueva creación. Y aquí el Señor en Romanos 6:11, considerados muertos al pecado, lo vamos a ver de una manera sencilla. Dios te anima a verte como Él te ve. Ya hemos muerto al pecado. Esa es la forma correcta de verse frente al pecado, que eso ya fue quitado, erradicado de ti. Por lo tanto, ya no tienes por qué preocuparte por él o vencerlo, ¿no? Tienes que resistir al diablo, que te pone esos deseos, pensamientos engañosos, haciéndote creer que eres tú. Cuando tú sientas algo negativo, algo malo, una lujuria, un sentimiento negativo, tienes que decir, no, esto no es mío, quítate, Satanás, porque está escrito, soy una nueva creación, pertenezco a una nación santa, linaje santo. Tienes que decirlo por fe, creyendo. ¿Qué cosa es la fe? Es ir en contra de lo que uno siente, de lo que uno puede percibir en el mundo natural. La fe es creativa. Tienes que decir lo que Dios dice para que eso vaya formando, vaya creando tu nueva vida en Cristo Jesús. Tu nueva vida está escondida con Cristo y Cristo es la palabra. Confiesa la palabra, pelea la buena batalla de la fe. Yo soy lo que Dios dice que soy, puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. He sido creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Soy la justicia de Dios. Resiste al enemigo, sométete a Dios. Es la batalla de la mente. Satanás siempre trata de ganar tu mente con pensamientos de derrota, de debilidad, de fracaso,
Por eso que el Dios de este siglo manda las cosas de este siglo para desalentarte. Son como tormentas, son como huracanes que nos quieren tumbar la casa. Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta. Jesús estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque él tenía el reino. Y cuando Jesús se levanta, reprende los vientos y ordena al mar que se calme. ¿Por qué? Porque eso es el reino. Eso lo tenemos nosotros. Jesús le llamó la atención a sus discípulos porque ellos tenían que ser lo que tenían que ordenar que el mar se calme y tenían que reprender a los vientos. Tú tienes que reprender, tú tienes que ordenar para que todo se calme. Lo que es espiritual tiene autoridad sobre lo que es natural. Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos son los que actúan primero y la tierra obedece a lo que está en el cielo. Tú tienes que dar la orden. La tierra tiene que dar la orden para que los cielos se muevan a tu favor. Pero, pero ¿de qué posición tienes que dar la orden? No como un ser natural. Tienes que dar la orden como un ser espiritual, como una nueva creación. Sentado con Cristo como una nueva creación. Ordena, ordena, ordena. Y todo lo que tú digas será hecho. ¿Por qué será hecho lo que tú dices? Porque Jesús dice en Marcos, el reino está de vuelta. El reino ha vuelto al hombre. ¿Qué cosa es el reino? Dios le dio al hombre gobierno, le dio al hombre soberanía, autoridad sobre la tierra. Dios puso a Adán en la tierra para que el hombre reinase representando a Dios. Se lo voy a explicar mejor. Dios quería reinar en la tierra en Adán. Adán no iba a reinar, era Dios reinando en Adán. Eso significa hágase tu voluntad. Una sola voluntad había en el reino antes de la caída, la voluntad de Dios. Dios reinaba en Adán y Adán reinaba en la tierra. Era Dios reinando en Adán. Es lo mismo que pasa ahora. Dios quiere reinar en la tierra a través tuyo. Tú tienes que ordenar y manifestar la autoridad del reino de Dios, sanando enfermos, echando fuera demonios, libertando a los cautivos. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuando sepas que eres una nueva creación, cuando sepas que estás limpio, que no hay culpa, no hay pecado, cuando sepas que el pecado fue quitado de ti y tú has sido hecho conforme a la imagen y gloria de Cristo. Tienes que verte como Dios te ve. Tienes que verte como un rey. Jesús es rey de reyes. Cuando un rey da una orden, la creación obedece. Cuando tú das la orden, el mundo celestial obedece. Todo lo que tú digas será hecho. Ten cuidado con tus palabras. Tienes que hablar conforme a las palabras de Dios para que tengas vida y para que puedas dar vida a los que te escuchan. Tienes que verte como Dios te ve. Ya hemos muerto al pecado. Esa es la forma correcta de verse frente al pecado. El Señor nos exhorta a través de Pablo, Romanos 6:11, a ver la obra de la cruz, porque ahí se dio el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. En la cruz fue puesta nuestra vieja criatura, rompiendo toda unión con el pecado. Lo mismo dice Gálatas 2:20. Con Cristo, mi vieja naturaleza, el viejo yo, fue clavado, está muerto. Y mi nueva vida está escondida con Cristo. El que vive en mí es Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. El Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué significa eso? Que yo debo de creer quién soy, saber quién soy. Soy una nueva creación. Soy lo que Dios dice que soy, su Hijo, santo, perfecto y justo. Permanezco en la vida. Y la vida de Jesús fluye a través de mí, de la rama. Nosotros somos
los pámpanos, Jesús es la vid, ¿no? Y la vida de Jesús fluye en nosotros cuando nosotros permanecemos en Jesús. Pero si yo digo no puedo, soy indigno, no lo merezco, la vida de Jesús no va a fluir porque yo no permanezco en la vida. Permanecer significa cambio de mente. Yo creo que soy una nueva creación. ¿Qué significa la vieja creación? Las cosas viejas pasaron. Significa que lo de Adán ya pasó. ¿Qué significa estar en Adán? Es sentir, cuando vienen malas noticias, sentir miedo, sentir temor, sentir duda, porque Adán está limitado. Adán pertenece al mundo natural. Para Adán, lo natural lo vence, pero el que está en Cristo es un ser que va encima de lo natural, es sobrenatural. Y como soy sobrenatural, doy la orden sobrenaturalmente para cancelar los ataques naturales del enemigo, para cancelar las enfermedades naturales. Lo sobrenatural crea sobre lo natural. Es importante por eso que sepas quién eres, para que ates la enfermedad, para que ates al maligno, para que desates tu prosperidad, tu salud, tu bendición, para que seas conformado en Cristo. Tú estás en Cristo como una nueva creación y Cristo está en ti y Él está creciendo, Él está creciendo y es necesario que yo, mi mente, mengüe acerca de la opinión que tengo de mí mismo y comience a crecer en Cristo como Cristo. Romanos 6 también explica, ustedes que están en Cristo, considérense, véanse muertos al pecado. Romanos 6:11. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El término pero cobra mucha importancia porque viene del griego de, que se traduce como pues, ahora pues, ahora pues, considérense muertos al pecado. Luego, además, de la misma manera, si leemos, pero, bajo este contexto, lo vamos a leer de la siguiente manera. Así como Dios los ve muertos al pecado en Cristo y los anima a verse como Él los ve, de la misma manera, los alienta a verse vivos en Cristo para ser guiados por la vida de resurrección. El término vivos del griego zoe se traduce como vivir, viviente, y es una vida sobrenatural. Y se refiere a Dios mismo como su vida autoexistente e indestructible, influencia en los creyentes, vivificándoles, dando vida y fortaleciéndolos en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que significa vivos delante de Dios, que la vida de Dios nos da una nueva naturaleza, nos da una vida increíble, sobrenatural, nos fortalece, nos sana, nos libera, nos llena, nos da la mente de Cristo. Vamos a parafrasear Romanos 6:11. Vamos, es un lenguaje más sencillo para entender. Así también, veamos cómo Dios nos ve, sin ninguna relación con el pecado, ya que por medio de la muerte de Cristo Jesús mató al cuerpo de pecado, nuestra vieja criatura, y de igual manera que morimos al pecado en Él, nos resucitó y nos dio su propia vida. Cristo resucitado, nos dio la vida de Cristo resucitado. Y a partir de ahora, el Espíritu de vida que es en Cristo Jesús guiará nuestra nueva vida para que no seamos gobernados por el sistema de este mundo. Así que, hermanos, hemos muerto a cualquier dominio del pecado, mas Cristo, por medio de su glorioso Espíritu, nos enseñará cómo movernos en este nuevo
ámbito. Su gracia es más que suficiente. Esta es una enseñanza del pastor Jorge Soria. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde y que Dios nos dé sabiduría y revelación para entender esta verdad de Romanos 6:11. Ya no pertenecemos a la vieja creación. Ahora estamos vivos delante de Dios como una nueva creación. Somos como Él. Somos hijos de la luz. Somos hijos de Dios, sin pecado, sin culpa y sin mancha. Esa es la iglesia gloriosa. Si tú lo crees, vas a vivir conforme a lo que tú lo crees. La fe es un sistema de creencia de lo que tú crees. Y conforme a lo que tú crees acerca de ti, eso es lo que vas a hacer, hablar y hacer. Cree lo que Dios piensa acerca de ti mismo y vas a cambiar tu mente y vas a cambiar tus palabras y van a cambiar tus hábitos y serás transformado de gloria en gloria, vez tras vez, a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.